mejor tesoro, de donde sentimos más orgullo, es de la militancia comunista que en este país ha sufrido y ha luchado y ha traído como más que nadie los derechos que disfrutamos hoy en día. Desde la dirección del Partido Comunista de España mandamos un inmenso saludo a la militancia del Partido Comunista del País Valencià. También quiero recordar, esta fiesta se realiza en la ciudad obrera, símbolo de la lucha en los años 80, de Sagunto, ciudad golpeada por el neoliberalismo, ciudad golpeada por Felipe González y sus políticas de reconversión industrial. Es bueno recordar que además esa lucha tiene continuidad. Como bien nos solidarizamos con los compañeros de la plantilla de Arcelor, que hoy siguen luchando por sus condiciones de trabajo. Vivimos en un contexto de crisis del capitalismo, de decadencia del dominio del imperialismo occidental, de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Se ha agravado por la pandemia, porque ya llevamos 4 años desde la pandemia. La fiesta no se ha realizado durante estos años y muchas actividades, y eso también ha servido para desmovilizar, y también han intentado desmovilizarnos. La pandemia, los cambios tecnológicos, la digitalización, los cambios geopolíticos, la emergencia climática, todas estas situaciones se están agravando por la crisis del capitalismo. Estados Unidos y la OTAN tratan de frenar el ascenso de nuevas potencias, de nuevos países, a través de bloqueos, a través de sanciones, a través de provocaciones. La guerra de Ucrania no solo se entiende por la operación militar de Rusia, se entiende por la expansión de la OTAN hacia el este. Si se habla de seguridad colectiva y si se habla de paz, tiene que ser una paz justa, no bajo amenaza. Es evidente que la guerra en Ucrania, que la expansión de la OTAN no solo responde a los intereses de Estados Unidos, también responde a la expansión no solamente en Europa, sino también en Asia, las permanentes provocaciones que está haciendo Estados Unidos en Taiwán contra China, porque ese es el principal objetivo, no solo Rusia, sino China, fundamentalmente la República Popular de China, porque precisamente es China la que está tomando cada vez más fuerza en lo económico, más fuerza en lo político, y no solo eso, sino apostando por un mundo más justo y multilateral, donde haya las relaciones diplomáticas estén por delante del militarismo, y por lo tanto el mundo tome un carácter más multilateral y más seguro y más pacífico, donde las relaciones no sean de subordinación y de humillación, sino que también sino que sobre todo sean en base entre iguales. En este sentido, y nosotros apoyamos la iniciativa de paz de China y también de Brasil para una paz justa en Ucrania, porque creemos que hay que acabar con la guerra. Pero la guerra no vale a cualquier precio, la guerra tiene que ser justa. La paz tiene que ser justa. Rechazamos el desprecio con el que trata la derecha y la ultraderecha en este país al presidente legítimo de Colombia, Gustavo Petro, que ha venido a visitar, y el otro día le intentaron hacer un boicot, y además rechazando constantemente. Veremos en qué quedan esos dirigentes pro-yanquis en América Latina, que últimamente alguno ha ido como Guaidó escondiéndose por ahí. También queremos saludar, cómo no, las causas de Cuba, el criminal bloqueo contra Cuba, pero lo hago porque... la guerra en Siria, que sigue estando, y evidentemente el constante bombardeo de Israel contra Palestina, porque se habla de mandar armas,
Pero ¿qué pasa? Que si es selectivo, a unos sí y a otros no. ¿En función de qué? De los intereses geoestratégicos. Es la hipocresía de Estados Unidos y de la OTAN. ¿Y cómo no? Nosotros no mercadeamos con los pueblos. La defensa del pueblo saharaui es nuestra causa y no vamos a renunciar y vamos a defender al pueblo saharaui. Es indecente que por intereses geoestratégicos de Estados Unidos el Partido Socialista se alinee con Marruecos y abandone al pueblo saharaui. Por eso no lo vamos a tolerar y por eso vamos a seguir al lado del Frente Polisario y de la lucha del pueblo saharaui, porque es justa y porque además es democrática. También padecemos las décadas de neoliberalismo, cómo se han ido introduciendo, cómo hemos ido perdiendo soberanía. Antes hablamos de Saúl, cómo hemos visto un montón de deslocalizaciones industriales que han dejado zonas verdaderamente en desiertos industriales, en sitios de miseria y de pobreza, donde antes había puestos de trabajo para buscar mayorar sus beneficios. ¿Cómo no? También recortes sociales, recortes laborales por los diferentes gobiernos del bipartidismo. Tenemos un gobierno central que de coalición que integramos. ¿Si están haciendo políticas diferentes? Sí, se están haciendo políticas diferentes. Pero la militancia comunista, sabemos que el poder no reside en el gobierno. El poder reside en el gran capital y en la oligarquía. Y desde el gobierno se pueden hacer políticas. Y se están haciendo. Y les están haciendo daño. Por eso todas esas campañas histéricas en contra del gobierno. Políticas que han servido, entre otras cosas, para aumentar el poder del movimiento sindical. La reforma laboral, que con todas sus limitaciones ha servido para que el 50% de las contrataciones, del 10% al 50%, pasen a ser indefinidas. Eso, sobre todo, ¿a qué sectores nos interesa? Porque las reformas laborales, ¿sabéis contra quién se habían hecho fundamentalmente? Contra la juventud, contra las mujeres y contra los inmigrantes. Y lo que nos interesa es entrar ahí para organizar a esos sectores de la clase obrera que siempre han sido abandonados. Y ahora, más que nunca, también, como por ejemplo recuperar la ultraactividad de los convenios, recuperar la referencia a los convenios, de los convenios sectoriales, porque ya no es lo mismo negociar con una pequeña empresa que tener que negociar con todo un sector que está organizado sindicalmente o se puede organizar sindicalmente. No es lo mismo, porque ya no se habla con una diferencia tan grande de unos contra otros, que prácticamente no hay negociación sino es aplastamiento, sino que se tiene que negociar, no de igual a igual, pero en muchas mejores condiciones. Y eso da producto a huelgas, por ejemplo, como Cantabria. El producto de las huelgas como la de Cádiz, el producto de las huelgas como las de A Coruña. Han sido diferentes huelgas y al final eso también se ha significado pues el que se esté negociando y que la patronal al final se vea obligada a tener que hablar de aumentos de salarios. Muchas cuestiones que se han avanzado, creación de empleo, etc. Es verdad que son reformas. Es verdad que no es el socialismo, ni mucho menos, porque no estamos en esa etapa. Estamos en una etapa de lucha democrática para acumular fuerzas. Vayámonos a preguntar qué opina la inmensa mayoría de la población del socialismo. Porque hay que dar la batalla, pero hay que ganar batallas concretas. Primero, porque la lucha reivindicativa por objetivos inmediatos sirve para organizarse y tomar conciencia de clase. Y sin esa conciencia de clase en la lucha reivindicativa inmediata no hay una conciencia superior. Cada cosa a su tiempo. Lo mismo que las conquistas históricas que se consiguieron del movimiento obrero no son gracias al capitalismo occidental. No, el estado del bienestar, el llamado estado del bienestar, no es el producto de las concesiones de la burguesía, no. Es el miedo de la burguesía al ejército rojo plantando la bandera roja en el Reichstag.
Por eso tenemos los derechos que tenemos, que hoy nos quitan. Esa tiene que ser nuestra memoria, porque ese es el legado histórico de toda nuestra militancia, de generaciones y generaciones que se dejaron en la vida y que hay que seguir reivindicando. Los derechos no son sus concesiones, son nuestras victorias y hay que hacerlas nuestras. Eso es importante reivindicarlo de cara al futuro, para que otros no se la apropien. De todas esas luchas, que también ahora tenemos una también importante. Tenemos una lucha importante, donde el pueblo tiene que ser protagonista, pero donde ahora mismo todo el mundo va a vender lo mejores que son. Pero cuidado, igual que digo, las políticas del bipartidismo hasta ahora, ¿cuáles habían sido? Y si ahora se están haciendo políticas con no unos avances tremendos, pero unos avances importantes que no tienen nada que ver con lo que se había hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos. Y porque tenemos fuerza. Y eso también es debido a los años de luchas que se han acumulado y que nos han dado fuerza en los parlamentos. Porque la lucha institucional, igual que la lucha en la calle, tienen que ser paralelas y tenemos que ir de forma coordinada. Todo espacio que no ocupemos lo ocupan otros y lo ocuparán contra nosotros. Y además, hoy ya no es la cara de la derecha que se viste de moderada, no. Es una derecha abiertamente fascista, racista, que no se oculta, está envalentonada. Y eso también lo tenemos en juego en el futuro. Por eso es importante tenerlo presente. Yo quería remarcar una cosa también. Esto ya lo hago como una cuestión que porque yo soy de SEA. Y creo que además con Sagunto había una deuda histórica. Y aquí, desde las instituciones centrales, desde la institución autonómica, pero también desde la institución municipal, se ha peleado para que venga la fábrica, la gigafactoría de Volkswagen de baterías. Y eso, que puede parecer una cuestión no importante, es esencial. ¿Sabéis por qué? Porque fábrica que hay, clase obrera, y hay que organizarla. Y ahí estaremos en mejores condiciones. Porque ¿sabéis qué pasa? Cuando se individualizan las relaciones de trabajo, cuando vienen, al final el proletariado queda en huevo, en la ultraprecariedad, que es muy difícil de organizar, que lucha casi por la supervivencia individual. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, frente a eso, también dar alternativas colectivas. Y la industria, aparte que es el elemento esencial para transformar la realidad de la materia bruta a cuestiones concretas de las que servimos, es importante. Y ese trabajo, que también se ha hecho y que parece a lo mejor un poco importante, es esencial. Y es además una deuda histórica con esta ciudad, que además también fue ejemplo de lucha, que muchos admiramos desde nuestras épocas de la juventud. Yo no me enrollo mucho más, solo decir una cosa. Vienen momentos donde después de las elecciones municipales vendrán unas generales, está habiendo luchas en los convenios, está habiendo luchas en los sectores, las organizaciones sindicales. Nosotros tenemos que darle el respaldo, pero no solo el respaldo, tenemos que ser protagonistas. No solo basta con mirarlo desde fuera, hay que curtirse en las batallas, hay que decir, hay que hablar de la clase obrera, hay que apoyar a la clase obrera, pero esencialmente hay que ser la clase obrera. Y tenemos que intervenir directamente y desde los centros de trabajo. Porque es desde ahí, desde donde podremos disputar realmente el poder a la burguesía. Si no, podremos quedarnos, como decía Marx, aquello de los filósofos han interpretado mucho el mundo de muchas maneras. De lo que se trata es de transformarlo. Por eso es esencial. Yo, para terminar, decir que ante los tiempos que vienen, ante las amenazas que vienen, como decía la Pasionaria, un solo frente, una sola unión, para luchar contra el fascismo, para luchar contra la reacción, para vencer al enemigo. Tenemos que prepararnos para esas batallas y básicamente decir, y alto y claro, y con orgullo, visca al Partit dels Comunistes del País Valencià. Viva el Partido Comunista de España.